Después de la muerte de Jesús, se desencadenaron una serie de eventos que marcaron un hito crucial en la historia y la fe cristiana. La resurrección de Jesús no solo confirmó su divinidad y su triunfo sobre la muerte, sino que también inauguró una nueva era de esperanza y redención para la humanidad. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés fortaleció a los discípulos y los capacitó para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, desencadenando así un movimiento que transformaría el mundo antiguo y sentaría las bases para el surgimiento de la Iglesia primitiva. A continuación te narraremos 8 eventos que sucedieron después de la muerte de Jesús, los cuales no solo tuvieron un impacto histórico, sino que también continúan siendo relevantes para la fe y la práctica cristianas hasta el día de hoy, recordándonos el poder transformador del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Primero, la resurrección de Jesús es un evento central en la fe cristiana, y su significado trasciende las dimensiones meramente históricas para adentrarse en lo teológico, filosófico y espiritual. Es un punto de partida para comprender la fe cristiana y sus implicaciones en la vida de los creyentes. En este análisis detallado, exploraremos la resurrección de Jesús desde múltiples perspectivas, examinando su contexto histórico, las implicaciones teológicas, su relevancia para la fe cristiana y su impacto en la historia y la cultura. Para entender la resurrección de Jesús, es fundamental contextualizarla dentro del marco histórico en el que ocurrió. Jesús de Nazaret vivió y enseñó en Judea y Galilea durante el primer siglo d.C., un tiempo y lugar marcado por tensiones políticas y religiosas. Judea estaba bajo dominio romano, y el pueblo judío anhelaba la liberación del yugo extranjero y la restauración del reino de Israel. En este contexto, Jesús predicó un mensaje de amor, perdón y reconciliación, desafiando las estructuras de poder establecidas y confrontando las interpretaciones religiosas predominantes. Su ministerio atrajo a una multitud de seguidores, pero también generó controversia entre las autoridades religiosas y políticas. El conflicto entre Jesús y las autoridades judías culminó en su arresto y crucifixión por parte de las autoridades romanas. La crucifixión era una forma brutal de ejecución reservada para los criminales más despreciados y rebeldes contra el Imperio romano. Jesús fue sometido a un juicio sumario, acusado de blasfemia y sedición, y condenado a morir en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz es un hecho histórico ampliamente documentado, no solo en los textos cristianos, sino también en fuentes no cristianas como los escritos del historiador romano Tácito y el historiador judío Flavio Josefo. La crucifixión de Jesús fue un evento traumático para sus seguidores, quienes se enfrentaron a la desolación y la desesperanza ante la aparente derrota de su líder. Sin embargo, la historia no termina con la crucifixión de Jesús, más bien, es solo el preludio de un evento aún más extraordinario, su resurrección. Según los relatos bíblicos, 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó de entre los muertos. Este evento es el núcleo de la fe cristiana y se considera un acontecimiento divino que trasciende las leyes naturales y desafía toda explicación humana. La resurrección de Jesús fue presenciada por varias personas, incluidas mujeres que visitaron su sepulcro, sus discípulos y otros seguidores. Estas apariciones post-resurrección brindaron evidencia tangible de su retorno a la vida y confirmaron la realidad de su triunfo sobre la muerte. Los relatos bíblicos enfatizan que Jesús resucitado tenía un cuerpo físico, pero glorificado y transformado, capaz de aparecer y desaparecer a voluntad y de interactuar con sus seguidores. La resurrección de Jesús tiene profundas implicaciones teológicas que han sido objeto de reflexión y debate a lo largo de los siglos. Para los cristianos, la resurrección es la prueba definitiva de la divinidad de Jesús y la validación de su mensaje y obra redentora. Es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la culminación de la historia de salvación de Dios para la humanidad. La resurrección también es central en la teología de la esperanza cristiana.
En la resurrección de Jesús, los creyentes encuentran la promesa de vida eterna y la garantía de la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección es la base de la fe en la resurrección final de los muertos y la restauración de todas las cosas en el fin de los tiempos. Además, la resurrección de Jesús tiene implicaciones para la comprensión de la naturaleza de Dios y la relación entre lo divino y lo humano. En Jesús, Dios se identifica con la humanidad de una manera única y radical, compartiendo nuestra vulnerabilidad, sufrimiento y muerte, pero también nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana y el motivo de celebración en la liturgia cristiana, especialmente en la fiesta de Pascua. Es el corazón del querigma cristiano, el anuncio central de la buena nueva de que Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte. La resurrección infunde esperanza y fortaleza a los creyentes en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Además, la resurrección de Jesús tiene implicaciones éticas y morales para la vida de los cristianos. La resurrección es un llamado a vivir en la luz de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, a vivir una vida de fe, amor y servicio en respuesta al amor redentor de Dios manifestado en Jesucristo. En conclusión, la resurrección de Jesús es un evento multifacético que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio. Es un misterio insondable que desafía nuestra comprensión y nos invita a profundizar en el significado último de la vida, la muerte y la esperanza. En la resurrección de Jesús, los cristianos encuentran la promesa de una nueva vida, una vida en comunión con Dios y en solidaridad con toda la creación. Segundo, apariciones de Jesús. Después de su resurrección, Jesús se apareció a varias personas en diferentes contextos y circunstancias. Algunas de las apariciones más destacadas incluyen: María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Según el Evangelio de Juan, Jesús se le apareció mientras ella lloraba junto al sepulcro vacío. Esta aparición fue un momento de gran importancia simbólica, ya que Jesús confió a María Magdalena el encargo de llevar la noticia de su resurrección a los demás discípulos. Discípulos en el camino a Emaús. Según el Evangelio de Lucas, 2 discípulos caminaban tristemente hacia el pueblo de Emaús cuando Jesús se les unió en el camino. Aunque inicialmente no lo reconocieron, Jesús les explicó las Escrituras y compartió una comida con ellos, revelándose finalmente como el Cristo resucitado antes de desaparecer. Apariciones a los apóstoles y otros discípulos. Jesús se apareció varias veces a sus apóstoles y otros discípulos, tanto en Jerusalén como en Galilea. Estas apariciones incluyen el encuentro en el cenáculo, donde Jesús se les apareció a los discípulos reunidos y les mostró sus manos y su costado heridos, y la pesca milagrosa en el lago de Tiberíades, donde Jesús se apareció a varios de sus discípulos mientras pescaban. Aparición a más de 500 hermanos. Según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6, Jesús se apareció a más de 500 seguidores a la vez, muchos de los cuales aún estaban vivos en el momento en que Pablo escribió su carta. Esta aparición masiva proporcionó una evidencia convincente de la resurrección de Jesús y fortaleció la fe de los creyentes. Estas apariciones no solo fueron eventos sobrenaturales, sino que también tuvieron un propósito teológico y pastoral específico: fortalecer la fe de los discípulos, confirmar la realidad de la resurrección y prepararlos para su misión de proclamar el Evangelio al mundo. Las apariciones de Jesús después de su resurrección tienen profundas implicaciones teológicas para la comprensión de la resurrección y la naturaleza de la vida en el reino de Dios. Algunos aspectos teológicos clave incluyen: validación de la resurrección. Las apariciones de Jesús proporcionaron evidencia tangible de su resurrección y confirmaron la realidad de este evento crucial en la historia de la salvación. Los discípulos vieron y tocaron a Jesús resucitado, lo que eliminó cualquier duda sobre su retorno a la vida. Continuidad y transformación. Aunque Jesús resucitado tenía un cuerpo físico y tangible,
también era diferente en muchos aspectos. Podía aparecer y desaparecer repentinamente, atravesar puertas cerradas y no siempre era inmediatamente reconocible para sus seguidores. Esto sugiere una continuidad entre la vida terrenal y la vida después de la resurrección, pero también una transformación radical en la naturaleza del cuerpo resucitado. Comisión y misión. En muchas de las apariciones de Jesús, se les encomendó a los discípulos una misión específica de proclamar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Esto refleja la continuidad de la misión de Jesús en la tierra y la participación activa de los discípulos en la obra redentora de Dios. Preparación para la partida. En varias apariciones, Jesús preparó a sus discípulos para su partida física, asegurándoles que no los dejaría solos y prometiéndoles el don del Espíritu Santo. Esto marcó el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Jesús y sus seguidores, caracterizada por la presencia continua del Espíritu Santo en la Iglesia. Las apariciones de Jesús después de su resurrección tuvieron un profundo impacto en los primeros seguidores de Jesús y en la formación de la Iglesia primitiva. Estas apariciones fortalecieron la fe de los discípulos, infundiéndoles valor y esperanza en medio de la confusión y el temor después de la crucifixión. También los capacitó para llevar a cabo su misión de predicar el Evangelio y establecer la Iglesia. Además, las apariciones de Jesús transformaron la vida de los discípulos, cambiando su perspectiva y dándoles una comprensión más profunda de la identidad y la obra de Jesús. Los discípulos pasaron de ser seguidores temerosos y desanimados a testigos valientes y apasionados del Evangelio, dispuestos a enfrentar la persecución y la oposición por amor a Cristo. Las apariciones de Jesús después de su resurrección son un elemento crucial en el relato de la resurrección y en la fe cristiana. Estas apariciones proporcionaron evidencia convincente de la resurrección de Jesús, confirmaron la realidad de este evento milagroso y prepararon a los discípulos para su misión de proclamar el Evangelio al mundo. Además, las apariciones de Jesús tuvieron un profundo impacto en los primeros seguidores de Jesús, fortaleciendo su fe, transformando sus vidas y capacitándolos para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. Tercero, la Gran Comisión es un mandato fundamental que Jesús dio a sus discípulos después de su resurrección, que se encuentra registrado en los Evangelios de Mateo y Marcos. Este mandato esencial sintetiza la misión que Jesús encomendó a sus seguidores y establece el fundamento para la actividad misionera de la Iglesia primitiva y de todas las generaciones de cristianos posteriores. El mandato de la Gran Comisión se encuentra registrado en 2 evangelios. Mateo 28:16 al 20. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en una montaña en Galilea y les dio el mandato de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Él les había mandado. Jesús prometió estar con ellos siempre, hasta el fin del mundo. Marcos 16:15 al 18, en el Evangelio de Marcos, Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda la creación, prometiendo que aquellos que creyeran y fueran bautizados serían salvos, mientras que los que no creyeran serían condenados. También menciona que los discípulos serían acompañados por señales milagrosas como evidencia de su autoridad divina. La Gran Comisión tiene profundas implicaciones teológicas que reflejan la misión y el propósito de la Iglesia en el mundo. Algunos aspectos teológicos clave incluyen: universalidad del Evangelio. La Gran Comisión proclama la universalidad del Evangelio y la inclusión de todas las naciones en el plan redentor de Dios. Jesús no limitó su mensaje de salvación a un grupo étnico o cultural específico, sino que lo extendió a todas las personas, invitándolas a participar en el reino de Dios. Misión trinitaria. La fórmula trinitaria utilizada en la Gran Comisión, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, resalta la naturaleza trinitaria de Dios y la participación de cada persona de la Trinidad en la obra redentora.
El bautismo simboliza la incorporación a la comunidad de fe y la participación en la vida de Dios. Formación de discípulos. La Gran Comisión no se limita simplemente a la predicación del Evangelio, sino que incluye la formación de discípulos que obedezcan los mandamientos de Jesús y vivan de acuerdo con su enseñanza. Esto implica un proceso de discipulado continuo que transforma la vida de los creyentes y los capacita para ser testigos de Cristo en el mundo. La Gran Comisión es una expresión central de la identidad y la misión de la Iglesia cristiana y sigue siendo relevante para los creyentes de hoy en día. Algunas de las formas en que la Gran Comisión sigue siendo relevante incluyen: evangelización y misión. La Gran Comisión es un llamado a la evangelización y la misión, tanto a nivel local como global. Los creyentes están llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas y a todas las naciones, llevando la luz de Cristo a los rincones más oscuros del mundo. Formación y discipulado. La Gran Comisión implica la formación y el discipulado de los creyentes, capacitándolos para vivir una vida de fe comprometida y obediente a los mandamientos de Jesús. Esto incluye el desarrollo espiritual, el estudio de las Escrituras, la oración y la comunidad cristiana. Compromiso social y transformación. La Gran Comisión no se limita solo a la evangelización espiritual, sino que también implica un compromiso con la justicia social y la transformación del mundo según los valores del reino de Dios. Los creyentes están llamados a trabajar por la paz, la justicia y la reconciliación en el mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús. La Gran Comisión no es solo un mandato teórico, sino un llamado a la acción que implica una respuesta práctica por parte de los creyentes. Algunas formas en que la Gran Comisión se puede aplicar en la vida de los creyentes incluyen: evangelización personal. Los creyentes pueden compartir su fe con amigos, familiares, colegas y vecinos, mostrando el amor de Cristo a través de sus palabras y acciones. Participación en la misión global. Los creyentes pueden apoyar y participar en actividades misioneras locales e internacionales, ya sea a través de la oración, el apoyo financiero o el servicio voluntario. Formación y discipulado. Los creyentes pueden comprometerse con el crecimiento espiritual y el discipulado personal, participando en estudios bíblicos, grupos de oración y comunidades de fe que los ayuden a crecer en su relación con Dios y su comprensión del Evangelio. Compromiso social. Los creyentes pueden involucrarse en iniciativas de justicia social y acción comunitaria que promuevan la dignidad humana, la equidad y el bienestar de todos los seres humanos, reflejando así el amor y la compasión de Cristo en el mundo. La Gran Comisión es un mandato fundamental que Jesús dio a sus discípulos para proclamar el Evangelio, hacer discípulos de todas las naciones y enseñarles a obedecer todo lo que Él les había mandado. Este mandato sigue siendo relevante para los creyentes de hoy en día, llamándolos a participar en la misión continua de la Iglesia de llevar la luz de Cristo al mundo y hacer discípulos que reflejen su amor y su verdad en todas las áreas de la vida. La Gran Comisión es una expresión de la identidad y la misión de la Iglesia cristiana y un recordatorio del llamado de cada creyente a seguir a Jesús y ser testigo de su amor y su gracia en el mundo. Cuarto, la ascensión de Jesús. Es un evento central en la fe cristiana que marca el final de su ministerio terrenal y su regreso a la presencia del Padre en el cielo. Este evento, registrado en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas para los creyentes. La ascensión de Jesús tuvo lugar 40 días después de su resurrección. Este evento ocurrió en el contexto de Judea y Galilea durante el primer siglo d.C., en un momento en que los seguidores de Jesús estaban aún procesando la realidad de su resurrección y tratando de comprender su significado para sus vidas. Durante este periodo, Jesús se apareció varias veces a sus discípulos, proporcionándoles enseñanzas adicionales y preparándolos para su partida.
La ascensión se convirtió en el punto culminante de este periodo de apariciones post-resurrección, marcando el momento en que Jesús dejó físicamente la tierra para regresar al cielo. La ascensión de Jesús está registrada en varios pasajes del Nuevo Testamento. Lucas 24:50 al 53, el Evangelio de Lucas relata que Jesús llevó a sus discípulos al área de Betania, donde levantó las manos y los bendijo. Mientras los bendecía, fue llevado al cielo y desapareció de su vista. Los discípulos respondieron adorándolo y regresaron a Jerusalén con gran gozo. Hechos 1:9 al 11, el libro de los Hechos de los Apóstoles proporciona una descripción más detallada de la ascensión. Después de instruir a sus discípulos sobre su misión futura, Jesús fue elevado a lo alto en una nube mientras los discípulos lo miraban. Dos ángeles aparecieron entonces y les aseguraron que Jesús regresaría de la misma manera que los habían visto ir al cielo. Estos relatos proporcionan una descripción vívida de la ascensión de Jesús y su impacto en los discípulos que fueron testigos de este evento. La ascensión de Jesús tiene profundas implicaciones teológicas que reflejan la naturaleza divina de Jesucristo y su papel como mediador entre Dios y la humanidad. Algunos aspectos teológicos clave incluyen: exaltación y glorificación. La ascensión marca la exaltación y la glorificación de Jesús como Señor y Rey. Después de completar su obra redentora en la tierra, Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, desde donde reina sobre todo el universo. Cumplimiento de la profecía. La ascensión también cumple varias profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la exaltación del Mesías y su reinado sobre las naciones. Jesús, como el Mesías prometido, cumplió estas profecías al ascender al cielo y tomar su lugar en el trono de Dios. Acceso al Padre. La ascensión abrió el camino para que los creyentes tengan acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Como nuestro sumo sacerdote celestial, Jesús intercede por nosotros ante el Padre y nos da la seguridad de que podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Promesa del Espíritu Santo. Antes de su ascensión, Jesús prometió enviar el Espíritu Santo para consolar, guiar y capacitar a sus discípulos en su ausencia. Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y los capacitó para llevar a cabo la misión de la Iglesia. La ascensión de Jesús es relevante para la fe cristiana por varias razones. La ascensión nos recuerda la exaltación y la gloria de Jesucristo como Señor y Rey. Esto nos da esperanza y confianza en medio de las dificultades y los desafíos de la vida, sabiendo que Jesús está reinando en el cielo y que un día volverá para llevarnos con Él. La ascensión nos da acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Como nuestro mediador y sumo sacerdote, Jesús intercede por nosotros ante el Padre y nos da la seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas según la voluntad de Dios. La ascensión marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de los discípulos, marcada por el poder y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Este mismo Espíritu nos capacita hoy para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo y ser testigos de Jesucristo donde quiera que vayamos. La ascensión nos da esperanza en la segunda venida de Jesucristo, cuando regresará para establecer su reino en la tierra y hacer todas las cosas nuevas. Esta esperanza nos anima a vivir vidas de fe y fidelidad mientras esperamos su venida. La ascensión de Jesús tiene un impacto profundo en la vida de los creyentes y en la misión de la Iglesia en el mundo. Algunos aspectos de este impacto incluyen: adoración y gratitud. La ascensión nos lleva a adorar y agradecer a Jesucristo por su obra redentora y su exaltación como Señor y Rey. Nos recuerda el gran amor de Dios por nosotros y nos impulsa a vivir vidas de gratitud y alabanza. Empoderamiento y misión. La ascensión nos empodera para llevar a cabo la misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Nos da la confianza y la autoridad para ser testigos de Jesucristo en el mundo y llevar su luz a aquellos que están en tinieblas.
Esperanza y consuelo. La ascensión nos da esperanza y consuelo en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Nos recuerda que Jesús está reinando en el cielo y que un día volverá para llevarnos con Él a su presencia para siempre. Preparación y expectativa. La ascensión nos prepara y nos llena de expectativa para la segunda venida de Jesucristo. Nos motiva a vivir vidas santas y vigilantes, listas para encontrarnos con nuestro Señor cuando regrese en gloria y majestad. La ascensión nos llama a adorar a Jesucristo, a vivir vidas de misión y testimonio, y a esperar con expectativa su regreso en gloria y majestad. Quinto, la venida del Espíritu Santo, también conocida como el Día de Pentecostés, es un evento fundamental en la fe cristiana que marca el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo para consolar, guiar y capacitar a sus seguidores. El día de Pentecostés, que marca la venida del Espíritu Santo, ocurrió 50 días después de la Pascua judía. Este día tenía un significado especial para los judíos, ya que conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. En el contexto del Nuevo Testamento, Pentecostés adquirió un significado adicional como el momento en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos de Jesús, inaugurando así una nueva era en la historia de la salvación. Este evento tuvo lugar en Jerusalén, poco después de la ascensión de Jesús al cielo. Los discípulos se encontraban reunidos en un lugar cuando, de repente, oyeron un fuerte estruendo y vieron lo que parecían lenguas de fuego que se posaban sobre cada uno de ellos. Fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, lo que atrajo la atención de una multitud reunida en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. El relato de la venida del Espíritu Santo se encuentra en Hechos 2:1 al 13, donde se describe el evento con detalle. Los versículos 1 al 4 narran cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, y cómo comenzaron a hablar en lenguas diferentes. La multitud que se había reunido en Jerusalén quedó asombrada al escuchar a los discípulos hablar en sus propias lenguas nativas. Pedro, uno de los discípulos, se levantó y explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que hablaba de los últimos días cuando Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Pedro predicó un sermón poderoso sobre Jesús como el Mesías prometido, su muerte y resurrección, y la necesidad de arrepentimiento y fe. Muchos de los que escucharon el mensaje respondieron con arrepentimiento y fueron bautizados. La venida del Espíritu Santo tiene profundas implicaciones teológicas que reflejan la obra redentora de Dios en la historia de la salvación. Algunos aspectos teológicos clave incluyen: cumplimiento de la promesa. La venida del Espíritu Santo cumplió la promesa de Jesús de enviar al Consolador, que estaría con los discípulos para siempre. Esta promesa fue dada durante la última cena, cuando Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para guiarlos en toda verdad y capacitarlos para llevar a cabo la misión de la Iglesia. Inicio de la Iglesia. La venida del Espíritu Santo marcó el comienzo de la Iglesia cristiana como comunidad de creyentes llenos del Espíritu Santo. A partir de este momento, los discípulos fueron capacitados para proclamar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, llevando la luz de Cristo al mundo. Unidad en la diversidad. El hecho de que los discípulos comenzaran a hablar en diferentes lenguas en Pentecostés simboliza la universalidad del Evangelio y la unidad en la diversidad. El Espíritu Santo capacitó a los discípulos para comunicar el mensaje de salvación a personas de diferentes culturas y lenguas, mostrando así que el Evangelio es para todos. Empoderamiento para el testimonio. La venida del Espíritu Santo capacitó a los discípulos para ser testigos de Jesucristo en el mundo y llevar a cabo la obra de Dios con poder y autoridad. Fueron llenados del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, sanar a los enfermos, expulsar demonios y hacer señales y prodigios que confirmaran la veracidad del mensaje que predicaban. La venida del Espíritu Santo es relevante para la fe cristiana por varias razones.
La venida del Espíritu Santo nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo con poder y autoridad. Nos da los dones espirituales y la sabiduría necesarios para ser testigos efectivos de Jesucristo y hacer discípulos de todas las naciones. El Espíritu Santo nos guía y nos dirige en nuestra vida diaria, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios y a obedecer sus mandamientos. Nos consuela en tiempos de dificultad, nos fortalece en nuestra debilidad y nos anima a seguir adelante en la fe. La venida del Espíritu Santo promueve la unidad en la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Nos capacita para amarnos unos a otros y para trabajar juntos en armonía, a pesar de nuestras diferencias culturales, étnicas y teológicas. La venida del Espíritu Santo asegura la continuidad de la misión de la Iglesia en el mundo. Nos llama a ser testigos de Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. La venida del Espíritu Santo tiene un impacto profundo en la vida de los creyentes y en la misión de la Iglesia en el mundo. Algunos aspectos de este impacto incluyen: transformación personal. La venida del Espíritu Santo transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera, haciéndonos nuevas criaturas en Cristo. Nos capacita para vivir vidas santas y para ser testigos fieles de Jesucristo en el mundo. Comunión con Dios. El Espíritu Santo nos permite tener comunión íntima con Dios, haciéndonos hijos adoptivos de Dios y derramando su amor en nuestros corazones. Nos capacita para orar con fervor y devoción, comunicándonos con nuestro Padre Celestial. Capacitación para el ministerio. La venida del Espíritu Santo nos capacita para llevar a cabo el ministerio de Jesucristo en el mundo. Nos da los dones espirituales y la autoridad necesarios para predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, expulsar demonios y hacer discípulos de todas las naciones. Testimonio efectivo. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos efectivos de Jesucristo en el mundo. Nos da las palabras para hablar y el valor para proclamar el Evangelio, atrayendo a otros a una relación personal con Jesucristo. Sexto, la Iglesia primitiva es un periodo crucial en la historia del cristianismo que abarca desde el tiempo de Jesús y los apóstoles hasta aproximadamente el siglo IV después de Cristo. Esta etapa temprana del cristianismo fue testigo de un rápido crecimiento y expansión de la fe, así como de importantes desarrollos teológicos, organizativos y sociales dentro de la comunidad cristiana. El surgimiento de la Iglesia primitiva ocurrió en un contexto histórico y cultural complejo, marcado por varias influencias significativas. El cristianismo se originó dentro del judaísmo del primer siglo, y los primeros seguidores de Jesús eran judíos que veían a Jesús como el Mesías prometido. La fe cristiana inicialmente se consideraba una secta dentro del judaísmo, pero eventualmente se separó y se convirtió en una religión independiente. El Imperio Romano dominaba gran parte del mundo mediterráneo en el momento del surgimiento del cristianismo. El cristianismo se extendió rápidamente a través del imperio, aprovechando la infraestructura de comunicaciones y la relativa paz proporcionada por el dominio romano. El idioma griego era ampliamente hablado en el mundo mediterráneo en ese momento, lo que facilitó la propagación del cristianismo a través de la traducción de las Escrituras y la predicación del Evangelio en griego. La Iglesia primitiva se caracterizaba por una estructura orgánica y flexible, que reflejaba su naturaleza inicialmente descentralizada y su énfasis en la comunidad y la comunión. En los primeros días de la Iglesia primitiva, los apóstoles ejercían un liderazgo central y autoritario, guiando y enseñando a los creyentes y estableciendo comunidades de fe en diferentes regiones. A medida que la Iglesia crecía, surgieron estructuras más formales de liderazgo local. Los presbíteros, también conocidos como ancianos, y los diáconos fueron designados para servir en el liderazgo y la administración de las comunidades locales.
Las decisiones importantes en la iglesia primitiva se tomaban a menudo en asambleas o concilios donde los líderes y los miembros de la comunidad se reunían para discutir y resolver cuestiones teológicas, éticas y prácticas. La iglesia primitiva se caracterizaba por una fuerte devoción a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, así como por una serie de prácticas distintivas que definían la vida y la adoración de la comunidad cristiana. La proclamación del Evangelio de Jesucristo y la salvación a través de su muerte y resurrección fueron centrales para la enseñanza y la predicación en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos compartían su fe tanto entre los judíos como entre los gentiles, llevando el mensaje de salvación a todos los rincones del mundo conocido. La iglesia primitiva celebraba regularmente la Cena del Señor, una ceremonia en la que los creyentes conmemoraban la muerte y resurrección de Jesucristo y renovaban su compromiso con Él y con su comunidad de fe. La oración y la adoración eran prácticas centrales en la vida de la iglesia primitiva. Los creyentes se reunían regularmente para orar juntos, alabar a Dios y buscar su dirección y ayuda en sus vidas y ministerios. La comunidad cristiana primitiva se caracterizaba por un fuerte sentido de comunión y solidaridad, compartiendo sus recursos y cuidando de los necesitados dentro de la comunidad. Los primeros cristianos también participaban en el ministerio de sanidad y liberación, siguiendo el ejemplo de Jesús y los apóstoles al sanar a los enfermos, expulsar demonios y traer el reino de Dios a la tierra. El legado de la iglesia primitiva es relevante para la fe cristiana por varias razones. La iglesia primitiva estableció los fundamentos de la fe cristiana, preservando las enseñanzas de Jesús y los apóstoles y sentando las bases para la doctrina y la práctica de la iglesia a lo largo de los siglos. La iglesia primitiva ofrece un modelo de comunidad cristiana caracterizada por la unidad, el amor y la comunión mutua. Su ejemplo desafía a los creyentes de hoy a vivir vidas de amor y servicio mutuo dentro de la iglesia y en el mundo. La iglesia primitiva también ofrece un testimonio inspirador de perseverancia y fidelidad en medio de la persecución y la adversidad. Los primeros cristianos enfrentaron oposición y sufrimiento por su fe, pero siguieron firmes en su compromiso con Cristo y su Evangelio. Las experiencias espirituales y los testimonios de fe de la iglesia primitiva siguen siendo una fuente de inspiración y aliento para los creyentes de hoy en día, recordándoles la obra poderosa de Dios en la historia y su fidelidad a través de los tiempos. Séptimo, la persecución y expansión del cristianismo en los primeros siglos de la era cristiana es un tema fascinante que arroja luz sobre la dinámica social, política y religiosa de la antigüedad, así como sobre la resiliencia y el crecimiento de la fe cristiana en medio de la adversidad. El cristianismo surgió en el contexto del Imperio Romano, un vasto y diverso imperio que abarcaba gran parte del mundo conocido en ese momento. Desde sus inicios, los seguidores de Jesús enfrentaron desafíos debido a su adhesión a una fe considerada inusual y a menudo desafiante para la autoridad imperial y las normas sociales establecidas. A lo largo de los primeros siglos del cristianismo, los seguidores de Jesús enfrentaron una serie de periodos de persecución en el Imperio Romano. Persecución bajo Nerón, 64 a 68 DC. Uno de los primeros y más notorios periodos de persecución ocurrió durante el reinado de Nerón en Roma. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó la ciudad de Roma, y Nerón culpó a los cristianos por el incendio, lo que llevó a una ola de persecución contra ellos. Persecución bajo Domiciano, 81 a 96 DC. Durante el reinado de Domiciano, los cristianos fueron perseguidos por su negativa a rendir culto al emperador. Domiciano exigió ser adorado como un dios, pero los cristianos rechazaron esta demanda, lo que resultó en persecuciones y ejecuciones. Persecución bajo Trajano, 98 a 117 DC. Durante el reinado de Trajano, se emitieron edictos imperiales que prohibían la práctica del cristianismo.
Los cristianos fueron arrestados y ejecutados por negarse a rendir culto al emperador y por negarse a participar en prácticas religiosas paganas. Persecución bajo Decio, 249 a 251 DC. Durante el reinado de Decio, se emitió un edicto imperial que exigía a todos los ciudadanos del Imperio Romano rendir culto al emperador y participar en prácticas religiosas paganas. Los cristianos que se negaban a hacerlo enfrentaban persecución y ejecución. Persecución bajo Diocleciano, 303 a 311 DC. La última y más intensa persecución del cristianismo en el Imperio Romano ocurrió durante el reinado de Diocleciano. Se emitieron edictos que ordenaban la destrucción de las iglesias, la confiscación de las escrituras y la detención y ejecución de los líderes cristianos. La persecución del cristianismo en el Imperio Romano se debió a una serie de factores complejos. Diferencias religiosas. Los cristianos eran vistos como una amenaza para la estabilidad religiosa y social del Imperio Romano debido a su negativa a participar en prácticas religiosas paganas y su afirmación de la exclusividad de Cristo como Salvador y Señor. Identidad nacional. El cristianismo era visto como una religión extranjera y no romana, ya que sus raíces se encontraban en Palestina y sus seguidores provenían de diversas partes del imperio. Esto provocó la sospecha y la desconfianza hacia los cristianos por parte de las autoridades romanas y la población en general. Rechazo a la autoridad imperial. Los cristianos se negaban a rendir culto al emperador como un dios, lo que era una parte importante de la identidad y la cohesión del Imperio Romano. Esta negativa fue vista como un acto de desafío a la autoridad imperial y llevó a medidas represivas contra los cristianos. A pesar de la persecución, los primeros cristianos desarrollaron una serie de estrategias de resistencia para enfrentar la adversidad y preservar su fe. Martirio y testimonio. Muchos cristianos optaron por el martirio en lugar de renunciar a su fe, considerando el sufrimiento y la muerte como un testimonio valiente de su compromiso con Cristo y su Evangelio. Comunidad y solidaridad. Los cristianos se apoyaban mutuamente en tiempos de persecución, compartiendo recursos, ofreciendo consuelo y aliento, y celebrando la comunión de los santos incluso en medio del sufrimiento. Resistencia pasiva. Algunos cristianos practicaban la resistencia pasiva, evitando la confrontación directa con las autoridades romanas y buscando mantener un perfil bajo mientras continuaban practicando su fe en secreto. Evangelización cautelosa. A pesar del peligro, muchos cristianos seguían predicando el Evangelio y haciendo discípulos, aunque a menudo lo hacían en secreto y con cautela para evitar la detección y la persecución. Paradójicamente, la persecución del cristianismo no impidió su expansión, sino que, en muchos casos, la aceleró. Algunos factores que contribuyeron a la expansión del cristianismo durante los periodos de persecución incluyen el testimonio valiente y la disposición de los mártires a dar sus vidas por su fe inspiraron a otros a unirse al cristianismo y fortalecieron la identidad y la cohesión de la comunidad cristiana. La solidaridad y el cuidado mutuo dentro de la comunidad cristiana fueron atractivos para aquellos que buscaban un sentido de pertenencia y apoyo en tiempos de dificultad y crisis. A pesar de la persecución, la comunidad cristiana continuó creciendo a medida que nuevos convertidos se unían a la fe y las iglesias se establecían en diferentes regiones del Imperio Romano. El testimonio de una vida cristiana transformada, marcada por el amor, la bondad y la compasión, también fue un poderoso testimonio del poder del Evangelio para cambiar vidas y comunidades. El legado de la persecución y expansión del cristianismo en los primeros siglos de la era cristiana es relevante para la fe cristiana. El testimonio de los mártires y el sufrimiento de los primeros cristianos son un recordatorio poderoso de la importancia de la fidelidad y el compromiso con Cristo, incluso en medio de la adversidad. La expansión del cristianismo en tiempos de persecución es un testimonio de la providencia de Dios y su capacidad para trabajar incluso en medio de circunstancias adversas para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo.
La experiencia de la persecución y la expansión moldeó la identidad y la memoria colectiva de la Iglesia primitiva, estableciendo un legado de resiliencia y perseverancia que sigue siendo relevante para los cristianos de hoy en día. La historia de la persecución y expansión del cristianismo desafía a los creyentes de hoy a solidarizarse con aquellos que sufren persecución religiosa en el mundo contemporáneo y a comprometerse con el Evangelio a pesar de la oposición y la adversidad. La persecución y expansión del cristianismo en los primeros siglos de la era cristiana son aspectos fundamentales de la historia de la Iglesia que revelan la dinámica compleja y multifacética de la fe cristiana en el contexto del Imperio Romano. A pesar de la persecución y el sufrimiento, la fe cristiana no solo sobrevivió, sino que también floreció y se expandió, dejando un legado duradero de fidelidad, resiliencia y crecimiento en medio de la adversidad. Octavo, Escrituras del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una colección de 27 libros que forman parte de la Biblia cristiana y que relatan la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como el desarrollo temprano de la Iglesia cristiana. Estos libros abarcan una variedad de géneros literarios, incluyendo evangelios, epístolas y un libro apocalíptico. Ampliaremos este tema explorando en detalle los diferentes libros del Nuevo Testamento, su autoría, contenido, contexto histórico y teológico, así como su relevancia para la fe cristiana. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento son los Evangelios, que ofrecen relatos de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo desde perspectivas diferentes. Evangelio según Mateo, escrito por Mateo, un recaudador de impuestos convertido en discípulo de Jesús. Este Evangelio presenta a Jesús como el Mesías prometido, el Rey de Israel y el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Evangelio según Marcos. Este Evangelio, atribuido a Marcos, discípulo de Pedro, presenta a Jesús como el siervo sufriente y el Hijo de Dios que vino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Evangelio según Lucas, escrito por Lucas, un médico y compañero de Pablo. Este Evangelio enfatiza la universalidad del mensaje de salvación de Jesús y su amor por los marginados y excluidos. Evangelio según Juan. Este Evangelio, atribuido a Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, presenta a Jesús como el Verbo encarnado, el Hijo de Dios que vino a revelar al Padre y a traer vida eterna a aquellos que creen en Él. Libros históricos. Después de los Evangelios, el Nuevo Testamento contiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra el desarrollo temprano de la Iglesia cristiana desde la ascensión de Jesús hasta el ministerio de Pablo en Roma. Este libro, escrito por Lucas, sirve como una continuación del Evangelio según Lucas y ofrece un relato detallado de la propagación del Evangelio y el crecimiento de la Iglesia en el mundo antiguo. Epístolas Paulinas. La mayor parte del resto del Nuevo Testamento consiste en epístolas o cartas escritas por el apóstol Pablo a diversas comunidades cristianas y líderes. Romanos. Esta carta es una exposición teológica profunda sobre el Evangelio de la gracia de Dios y la justificación por la fe. Pablo presenta la doctrina de la salvación y su impacto en la vida de los creyentes y la comunidad cristiana. 1 y 2 Corintios. Estas cartas abordan varios problemas y conflictos dentro de la iglesia de Corinto, incluyendo divisiones, inmoralidad sexual, litigios entre creyentes y cuestiones sobre el matrimonio, la adoración y los dones espirituales. Gálatas. En esta carta, Pablo defiende la doctrina de la justificación por la fe y la libertad en Cristo frente a aquellos que enseñaban la necesidad de la observancia de la ley judía para la salvación. Efesios. Pablo escribe a los creyentes en Efeso sobre la naturaleza del cuerpo de Cristo, la unidad en la iglesia y la vida cristiana práctica. Filipenses. Esta carta, escrita desde la cárcel, es una expresión de gratitud, alegría y confianza en Cristo, así como una exhortación a la unidad y la humildad en la comunidad cristiana. Colosenses.
Pablo aborda las enseñanzas falsas y exalta la supremacía de Cristo en esta carta, instando a los creyentes a vivir vidas centradas en Él. 1 y 2 Tesalonicenses, estas cartas ofrecen instrucciones pastorales y consuelo a los creyentes en Tesalónica sobre la venida de Cristo y la vida cristiana en medio de la persecución. Epístolas pastorales. Además de las cartas de Pablo, el Nuevo Testamento incluye 3 epístolas pastorales que ofrecen instrucciones y consejos para líderes de la Iglesia. 1 y 2 Timoteo, estas cartas, escritas por Pablo a Timoteo, un joven líder de la Iglesia, contienen consejos pastorales sobre el liderazgo, la enseñanza y la conducta cristiana. Tito, escrita a Tito, otro líder de la Iglesia, esta carta ofrece instrucciones sobre la organización de la Iglesia, la selección de líderes y la enseñanza correcta de la doctrina. Epístolas generales. El Nuevo Testamento también contiene varias epístolas generales dirigidas a audiencias más amplias. Hebreos. Esta carta, cuya autoría es desconocida, presenta a Jesús como el sumo sacerdote supremo y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ofrece una exhortación a los creyentes judíos a perseverar en su fe en Cristo. Santiago, escrita por Santiago, probablemente el hermano de Jesús, esta carta aborda temas como la fe y las obras, el control de la lengua y el trato justo a los pobres y oprimidos. 1 y 2 Pedro. Estas cartas, atribuidas al apóstol Pedro, ofrecen instrucciones y aliento a los creyentes que enfrentan persecución y sufrimiento por su fe en Cristo. 1, 2 y 3 Juan, estas cartas, escritas por el apóstol Juan, abordan temas como el amor fraternal, la verdad y la doctrina cristiana, y advierten contra la influencia de los falsos maestros. Judas, esta carta, atribuida a Judas, el hermano de Santiago, advierte contra los falsos maestros y anima a los creyentes a defender la fe una vez dada a los santos. Apocalipsis. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, que ofrece una visión profética y simbólica del fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo y el juicio final. El libro está lleno de imágenes apocalípticas y simbólicas que representan la victoria final de Cristo sobre el mal y la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra. El Nuevo Testamento es una fuente de enseñanza, inspiración y guía para los cristianos. Los evangelios presentan a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y las epístolas y otros escritos del Nuevo Testamento ofrecen una comprensión más profunda de su significado y su obra redentora. El Nuevo Testamento proporciona enseñanzas claras y prácticas sobre una variedad de temas, incluyendo la salvación, la vida cristiana, la ética y la moralidad. Los relatos de fe y valentía de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento siguen siendo una fuente de inspiración y consuelo para los creyentes que enfrentan desafíos y dificultades en sus vidas. Las epístolas del Nuevo Testamento ofrecen orientación para la vida y el ministerio de la Iglesia, así como principios para el liderazgo y la organización de la comunidad cristiana. El Nuevo Testamento es una parte fundamental de la fe cristiana que contiene una rica variedad de enseñanzas, relatos y escritos inspirados que siguen siendo relevantes y significativos para los creyentes de hoy en día. Su mensaje de amor, gracia y redención a través de Jesucristo continúa transformando vidas y guiando a la Iglesia en su misión de llevar el Evangelio al mundo. El relato de la muerte y resurrección de Jesús, junto con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, representan los pilares fundamentales sobre los cuales se construye la fe cristiana. Estos eventos históricos no solo marcaron un punto de inflexión en la historia de la humanidad, sino que también tuvieron un impacto trascendental en la vida de los creyentes y en el desarrollo de la Iglesia primitiva. La resurrección de Jesús confirmó su divinidad y su victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza de vida eterna para todos los que creen en Él. La venida del Espíritu Santo capacitó a los discípulos para proclamar el Evangelio con valentía y poder,
dando lugar al crecimiento y la expansión del cristianismo en el mundo antiguo. En última instancia, estos eventos históricos continúan siendo relevantes para la fe cristiana contemporánea, recordándonos el poder transformador del amor de Dios y la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas y en el mundo. Muchas gracias por permanecer hasta el final del video. Si este ha sido de tu interés, te pido el favor de que te suscribas para que puedas estar al tanto de nuestro próximo contenido y lo compartas para que de la misma manera esta palabra pueda llegar a oídos de miles de personas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Dios te bendiga y que la paz de Dios esté siempre en vuestros corazones.